Imposible. Augusta. ¿Cómo es que estoy sana y salva? No parecéis muy contento de verme, duque de Tigris, dijo, burlona, Augusta, que parecía forzar una sonrisa bajo el velo. La verdad es que no lo pasé muy bien cuando intentasteis asesinarme en las Islas Príncipe, pero por desgracia para vos, aquí estoy. ¿Qué os intenté? Sulaimán tembló, pálido, pero dominó el estremecimiento y respondió con voz tranquila y confiada. Su Alteza, ¿cómo puede ser que deis crédito a las palabras de estos? ¿Por qué querría yo poner una bomba para... ¿Una bomba? Preguntó con gran teatralidad la figura del velo, torciendo la cabeza. No me refiero a la destrucción del palacio de la duquesa de Moldova. De todos modos, aquella vez no era yo. Mejor que te rindas. Otra figura apareció al lado de Augusta, lo que provocó un murmullo generalizado en la sala. Había aparecido otra emperatriz. Las dos figuras iban vestidas idénticas, de verde, y cubiertas con velo. Por constitución y aspecto parecían dos hermanas gemelas. Ella es mi sombra. Cuando me ausentaba del palacio, ella ocupaba mi lugar. Levántate el velo y muéstrales el rostro. Asintiendo en silencio, la segunda emperatriz se quitó con habilidad el sombrero y el velo, y se soltó los cabellos. Su larga melena rubia adornaba un encantador rostro infantil. El murmullo que recorrió la sala, sin embargo, no fue provocado por su belleza. No, no es posible. Duquesa de Moldova. Entre gritos de sorpresa, los asistentes abrieron con asombro los ojos, como si hubieran visto resucitar un cadáver. Uno de los presentes abrió tanto la boca, por la impresión, que parecía que se le iba a caer al suelo. Era John, que no pudo reprimir un grito casi inarticulado. Abuela. ¿Cómo es posible? El rostro infantil le miraba desde lo alto con una sonrisa traviesa. ¿Cuánto tiempo sin vernos, John? Te veo más delgado, aunque no aparentaba tener más de 15 años. La figura era Mirka Fortuna, duquesa de Moldova y presidenta del Consejo Secreto, la más importante noble del imperio. Sin dejar de reír, hizo un saludo teatral a su nieto, a quien veía por primera vez desde hacía 4 meses. ¿Esa es la cara que le pones a tu abuela después de tanto tiempo sin vernos? ¿Acaso no te alegras de verme? Claro que sí que me... El color volvió poco a poco al rostro de John, que movía la cabeza, como si le hubieran hecho una pregunta con mala intención, mientras retrocedía arrastrando los pies. Pero no entiendo cómo pudisteis salir con vida de... En el palacio, vuestro cuerpo. Conde de Memphis, entonces ya sabíamos que había un complot en marcha, dijo la emperatriz, haciendo un gesto con la mano hacia la presidenta del consejo. La figura inmóvil del velo tenía algo casi divino. Por eso decidí que la duquesa me sustituiría en el palacio y pondríamos un autómata en su residencia. El resto ya lo sabéis. Siento haberos causado tantas molestias, pero era necesario para descubrir toda la conspiración. No tengo palabras para disculparme. Bueno, duque de Tigris, el tono de la emperatriz cambió. Era casi imposible adivinar sus emociones a través de la voz sintética, pero no se podía negar que un aire de severidad recorría los impulsos eléctricos. Me entristece mucho que hayáis sido capaz de poneros al frente de una conjura así. Esperaba mucho más de vos, con vuestro permiso, Alteza, dijo, inmutable, Sulaimán. Parecía recuperado de la sorpresa de ver a la figura que había vuelto de entre los muertos, pero la voz le falló un poco. ¿Podéis responderme a la pregunta que os he hecho antes? ¿Cómo podéis creer las calumnias del conde de Memphis acerca de la bomba? Aunque el conde no tenga ninguna relación con el caso de la duquesa de Moldova, ¿cómo me implica eso a mí en una conspiración? Yo no he dicho nada de una bomba, dijo Augusta, levantándose con calma el velo. Su voz era irónica, pero a la vez profundamente triste. Pero sé que intentasteis asesinarme en las Islas Príncipe. ¿Recordáis esta cara? Ante el rostro desnudo de Augusta Bradica, un grito sordo recorrió las filas de los presentes. Era un rostro aniñado de desordenados cabellos negros, ojos de jade y mentón afilado. La madre de todos los Masusa parecía demasiado infantil, pero a la vez irradiaba una extraña majestad. Los aristócratas se quedaron mudos. Era la primera vez que veían el rostro de su madre. Pero la voz que se alzó desconcertada no fue la de un Masusla. No puede ser. La niña, Esther y John, apoyado en ella, abrieron los ojos como platos. No había duda de que aquella era Ces. Era la misma niña misteriosa que habían encontrado en el distrito de Nadoulu y luego en las Islas Príncipe. Pero, ¿cómo era posible? Alguien más compartía su sorpresa en la sala. Imposible. ¿Eres la que? La voz de Sulaimán temblaba de tal manera que no parecía la del aristócrata.
Cuando me apuntaste con el anillo de Salomón, yo también pensé que había llegado mi hora, Sulaimán, le respondió Brady Cassette, con voz fría, mientras esbozaba una extraña sonrisa. Pero al menos así he podido conocer todo el alcance de tus planes. ¿Todavía te queda algo que decir? Sí, Sulaimán se había quedado pálido, pero respondió con gran velocidad. Bajando la cabeza, preguntó como quien reprimiera una fuerte emoción. Antes habéis dicho que esperabais mucho de mí, ¿es cierto? Por eso me apena tanto que haya ocurrido esto. ¿Os apena? Sulaimán no parecía tener ningún miedo. Más bien parecía contento de poder hablar por fin con sinceridad, y gritó, torciendo los labios. ¿Os apena? No digáis mentiras tan obvias, oh, Madre nuestra, ¿vos no esperáis nada de nadie? ¿No confiáis en ninguno de nosotros? Si no fuera así, ¿por qué habría alzado la bandera de la rebelión? ¿Quién habría vuelto la espada contra su propia madre? No, no. No. Cuando Sulaimán levantó el brazo derecho, con un rugido, casi todos los presentes se alzaron de inmediato. Unos sacaron las espadas, otros apartaron de un golpe las sillas, hubo quien se dispuso a entrar en haste. Sin embargo, cuando el anillo de Salomón salió disparado el aire comprimido, solo Astaró se llegó a enfrentársele, con la lanza preparada. ¿Sulaimán? El brillo rojizo blandido por la airada Masus la chocó contra la fuerza invisible lanzada por el traidor. La tormenta de plasma hirviente impactó contra la masa congelada de aire comprimido y, en el instante del impacto, Sulaimán escupió gran cantidad de sangre y cayó arqueado, como inclinándose ante el trono. Después de que el plasma le evaporara el corazón, unos pequeños temblores le recorrieron el cuerpo. Ni siquiera un Masusla podría sobrevivir a aquello. Sin embargo, el traidor no mostraba ningún dolor en el rostro. Incluso se podía decir que, aunque mirara al vacío, le había parecido una sonrisa satisfecha en los ojos. El aire comprimido lanzado desde el anillo de Salomón había dejado un profundo cráter en el trono. La estructura de piedra verde había sido congelada y pulverizada, y el trono mismo era irreconocible. Majestad, no temáis. No ha ocurrido nada, respondió Augusta a sus preocupados súbditos. No tenía ni un rasguño. Ante la sorpresa de todos, se bajó del trono de un salto. Una vez en el suelo, se arrodilló frente al renegado, caído en un charco de sangre. ¿Por qué no me habéis matado, duque de Tigris? Preguntó con voz casi afable, mientras con la dulzura de una madre al traidor, quien apenas podía respirar. ¿Por qué has desviado el disparo? ¿Acaso hay algún hijo que no ame a quien le ha dado la vida, madre nuestra? Respondió el moribundo, con una sonrisa amarga. La vida escapaba del cuerpo muy despacio, con cada gota de sangre. Pese a todo, Sulaimán se esforzó por seguir hablando con sus últimas fuerzas. Yo os odiaba. Pese a haberos servido durante 300 de años, no entendía vuestra existencia. No sabía de dónde habíais venido ni a dónde ibais. ¿A dónde nos guiabais? Nunca nos contabais nada. Sulaimán hablaba de forma entrecortada mientras el cuerpo se le arqueaba. Su voz sonaba como un viento ensordecedor, más cercano a la muerte que a la vida. Majestad, contestadme a una cosa antes de irme, ¿de qué se trata? Ante las palabras, tiernas como una canción de cuna, el Masusla sonrió. ¿Quién sois? ¿O quién somos nosotros? Los labios se detuvieron de improviso y no volvieron a moverse más. Cuando le bajaron los párpados, ya se encontraba en el silencio eterno. Acariciándole los cabellos ensangrentados, Augusta respondió, llena de tristeza. Ya me gustaría poder responder a eso. Bajó la cabeza, apenada, como si hubiera visto perder la vida a su propio hijo. Habéis hecho todos un buen trabajo. Cuando se levantó por fin, sin limpiarse la sangre de las ropas, la sonrisa traviesa le había vuelto al rostro. Los ojos de Jade recorrieron las filas de los presentes hasta detenerse en la última fila, especialmente vosotros, conde de Memphis y marquesa de Kiev. Merecéis que os felicitemos. Habéis superado todas mis expectativas. Vuestra fidelidad y vuestras hazañas serán recompensadas como se merecen. Podéis estar seguros de ello. Pese a las cálidas palabras de agradecimiento, Ion seguía congelado. Fue Esther quien respondió, temerosa. Tú. Digo, Majestad, tú puedes llamarme Esther, respondió la soberana en la lengua de Roma, dando un respingo. Augusta Bradica es el nombre que uso como emperatriz, pero tú no eres mi súbdita. Eres mi amiga. Mis amistades me llaman No había duda de que era aquella niña quien le sonreía, traviesa. Esther se esforzó por tranquilizarse. Bueno, pues, eres la emperatriz de verdad. ¿Eres Augusta Bradica? Se podría decir que sí. Al menos es uno de mis múltiples títulos. Pero que aquello del te quede entre nosotras.
No queda muy bien que quebrante la ley que yo misma he promulgado, dijo alegremente Bradicas, guiñándole un ojo a la joven. Como si hubiera recordado algo de pronto, le cambió la expresión. Por cierto, Esther, ¿te puedo preguntar algo? Contigo vino otro mensajero, ¿no es así? Os ha rescatado el del calabozo, ¿no? Pues, ¿no sabrás por casualidad dónde se ha metido? El padre Nitroat, ¿quieres decir? Pues ahora que lo mencionas, me había olvidado por completo de él. Sin entender cómo era que se conocía a Abel, Esther contestó dando una palmada. Tras hablarnos del barón de Luxor, nos ha dado la botella de sangre y se ha ido, después de ordenarnos que viniéramos aquí. El barón de Luxor. Radu, la verdad es que el barón de Luxor no es el barón de Luxor, dijo Esther, con cierta torpeza. No sabía si nadie la entendería, pero intentó explicar la situación de la manera más ordenada posible. Es un poco largo de contar, pero en una de las organizaciones enemigas del Vaticano hay un hombre llamado Lohengrin, y ese Lohengrin se apoderó del cuerpo del varón y... En resumen, que era el varón pero no lo era. ¿Lohengrin? ¿De la orden? Sí. ¿Lo conocéis, Majestad? La pregunta de Esther se quedó sin respuesta. Por primera vez, se le borró la sonrisa del rostro y, después de arreglarse en cuello del vestido, salió corriendo por un lado. Majestad, ¿a dónde vais? Le gritó Mirka, nerviosa. Tengo que arreglar algo. Mirka, quédate aquí y encárgate de él. Resto. La voz de la niña era tan tensa que no parecía la misma persona. Marquesa de Kiev, ¿aún podéis utilizar la lanza? En ese caso. Seguime. Esther, tú también. El resto, no os mováis de aquí. Majestad, yo también. Le imploró una voz, que no era la de Astaroth. Se miró a Jon, que se arrastraba ensangrentado, y sacudió la cabeza. Imposible, conde de Memphis. Si apenas podéis moveros. Quedaos aquí con los otros. Majestad, ¿a dónde vamos? Preguntó Astaroth, que tenía agarrado al enfadado joven por el cuello. ¿Qué podría ser aquello que reclamaba con tanta urgencia la atención de Augusta? Que era más importante que calmar a los atónitos nobles. Seguime, y está preparadas para luchar si hace falta. Si el de la orden se ha infiltrado en el palacio, estoy segura de que sé a dónde ha ido. En el suelo se encontraban los cadáveres de 3 genízaros y 8 jajer. No era un mal resultado. Así que la sala del umbral. Pues la verdad es que el nombre está bien pensando. La espaciosa habitación estaba tan tranquila que parecía mentira que unos momentos antes se hubiera producido en ella un combate a muerte. Los pájaros que adornaban aquel espacio artificial estaban en silencio, como si se hubieran asustado con el ruido de los sables. Posando la mano sobre la enorme puerta, el joven de cabellos azules sonrió ligeramente. ¡Qué buen gusto para las antigüedades! ¿Cómo será el interior? Raúl Dietrich hablaba solo, examinando los números que aparecían en la pantalla de su brazalete. Observando con atención cómo cambiaban los dígitos, deslizó la mano por la puerta sin pomo. No pasó mucho tiempo antes de que le apareciera una sonrisa maliciosa en los labios. Con un ruido, ligero como el aletear de un mosquito, las puertas se abrieron hacia adentro. Al otro lado solo se veía oscuridad. No había luz alguna, ni penetraba ningún rayo de la iluminación exterior. Era pura oscuridad. Sin embargo, el joven no dudó ni un instante. Sin mostrar ningún miedo, entró decidido en la habitación. ¡Qué oscuro! El silencio era ensordecedor y la oscuridad tan densa que se podía cortar. Dietrich encogió la cabeza e inspiró con fuerza, como si quisiera absorber aquellas tinieblas. Que se haga la luz. La claridad deslumbrante que apareció cuando murmuró aquellas palabras iluminó un enorme espacio que no tenía nada que envidiar a la sala del umbral. La estancia estaba llena de indicadores y consolas hasta el mismo techo. Delgados cables luminosos dispuestos por las paredes daban luz a la sala. Millares de monitores mostraban complejas imágenes y series de números. Los teclados dispuestos ante ellos brillaban como si nadie los hubiera usado nunca aún. Bueno, aquí estamos. No ha sido nada fácil. Dietrich se plantó frente al asiento dispuesto en el centro de los dispositivos e hizo sonar los nudillos. ¿Para qué serviría todo aquello? Los números de los monitores cambiaban sin parar y los teclados no tenían ninguna marca de su función. Sin embargo, el hermoso joven se sentó con aire despreocupado en la silla y empezó a pasar los dedos por las teclas como si tocara el piano. Por la expresión de curiosidad inocente que ponía, parecía un niño a quien por fin le habían regalado aquel juguete que tanto quería. Los delicados dedos recorrían el teclado como interpretando un nocturno, hasta que se detuvieron de golpe. Función de restauración automática. Aquí está, dijo, observando los números que habían aparecido en la pantalla. Ya decía yo que seguiría vivo. Está en estado de muerte aparente, pero sigue vivo.
El joven se sacó un cubo de memoria del bolsillo y lo introdujo en una ranura de la consola. Siguiendo las indicaciones aparecidas en la pantalla, empezó a copiar los datos. El procedimiento era complicado, pero no tardó más de unos segundos en hacer el gigantesco traspaso de archivos. Después de guardarse el cubo de nuevo en el bolsillo, el joven sonrió, satisfecho. Ya había cumplido con la misión encomendada por la orden. Para conseguir aquello había colaborado con la facción de los halcones y se había convertido en el perrito faldero de Sulaimán. No podía decir que no se lo hubiera pasado bien con el plan de asesinato de la duquesa de Milán y con el golpe de estado de los halcones, pero su objetivo real no era sino obtener aquellos datos. Una vez acabado el trabajo, el muchacho se levantó con alegría de la silla. Mejor dicho, empezó a levantarse, porque se detuvo en mitad del movimiento. En el fondo de los ojos empezó a brillarle una luz traviesa. Ya que he venido hasta aquí, ¿por qué no jugar un rato? Frotándose las enguantadas manos, el joven se sentó de nuevo. De todos modos, Sulaimán estaría peleándose por el trono con sus rivales en el consejo. Tras las muertes de la duquesa de Moldova y de la emperatriz, no faltaría mucho para que el imperio cayera en el caos y la fragmentación. Entonces, el Vaticano, esos payasos que se las daban de defensores de la humanidad en la tierra, seguro que no dejaría pasar la ocasión de intervenir. Y, sonriendo ante las imágenes del futuro que empezaba a ver, Dietrich posó de nuevo las manos sobre el teclado. Sin apartar la mirada de la pantalla, se puso a teclear aún más deprisa que antes. Probablemente, ni Sulaimán ni los otros miembros del consejo sabrían cómo utilizarlo, pero sería mejor destruirlo para asegurarse. De repente, los dedos se detuvieron. Estaba a punto de ejecutar el virus de destrucción. Como un pianista que se hubiera quedado trancado en la partitura, el joven estiró la espalda y murmuró, mirando al teclado. «O sea que has venido». Al girarse, el hermoso muchacho vio que estaba rodeado de jajer armados de hachas de combate. Pero el destinatario de sus palabras no habían sido sus fieles subordinados. Detrás de ellos había una figura vestida de vasallo. Bajo los canosos cabellos que le adornaban la cabeza como una corona, brillaban unos ojos grises. El revólver apuntaba al joven con precisión, como los colmillos de un depredador. Parecía que al fin y al cabo había escapado de la trampa que le había tendido en los subterráneos. «Veo que habéis llegado sano y salvo, padre. Intuyo que Esther y el crío también están bien, ¿no?» Dietrich no mostraba ninguna señal de temor. Incluso parecía hablar con la confianza de quien se reencuentra con un viejo amigo. «¿Cuánto tiempo, padre Abel Troat? ¿O tengo que decir Kruznik 02? Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.